Desde el Antiguo Testamento, el Señor le habló a su pueblo y le dijo: yo soy Jehová tu sanador. Él es el sanador de su pueblo. Y aunque todos nos vamos a ubicar en Lucas 4 para leer, porque ahí vamos a estar estudiando Lucas 4, yo les quiero leer una porción que está en Santiago capítulo 5 para que también usted vea por qué hacemos lo que hacemos como iglesia. Santiago capítulo 5 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hoy vamos a estar ungiendo con aceite. Gracias por ese amén, hermano. Casi me elevan más arriba de esa pantalla, hermano, del susto. Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. También la palabra salvará significa restaurará, y la oración de fe restaurará al enfermo. Y quiero destacar esa palabra fe. La oración de fe restaurará al enfermo. O sea que es una fe en la que es una oración en la que nosotros tenemos que involucrarnos creyendo que Dios lo hará. Para que suceda lo sobrenatural de Dios en nuestra vida es fundamental que lo creamos. Es vital que lo creamos. Y por eso encontramos que en varias ocasiones, cuando el Señor Jesús andaba por las calles de Galilea, se le acercaban al Señor a pedirle un milagro, una sanidad, y con mucha frecuencia Jesús preguntó: ¿crees? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Siempre el Señor estaba tratando, para mí, de encontrar una cuota de fe en cada corazón, porque la fe es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros necesitamos creer por los milagros que Jesús hará. Hermanos, ustedes con esa fe me tienen asustado. ¿Será por la hora? No, yo no creo. Entonces, preparé un tema al que le puse por título: en Cristo encontramos salvación, sanidad y liberación. Es muy importante que usted tenga en cuenta que la salvación es como un paquete. La salvación viene con muchas cosas. Salvación, amados, no es solo perdón de pecados. Esa es una faceta de la salvación. La palabra salvación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se traduce del término griego soteria, y esa palabra significa salud, liberación, preservación, porque la salvación es eso, es un paquete. Y en Cristo encontramos eso: salvación, sanidad y liberación. Entonces vamos a estar, como les dije, en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 4. Evangelio de Lucas capítulo 4. Qué lindo, ¿no? ¿No les parece a ustedes que es hermoso saber que sobre nosotros hay cielos abiertos? Porque aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles del Señor. Y son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. Y se están moviendo. Otros están así pendientes de la predicación. Qué privilegio, ¿no? Lucas 4. Quiero compartirles allí 4 punticos rápidamente. ¿Para qué? Para que entremos a orar, para que dispongamos nuestro corazón para la administración del Señor esta mañana. Entonces vamos a ver en primer lugar que vamos a hablar de la doctrina del Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante que en la iglesia estudiemos, que en la iglesia haya predicación de la palabra? Hermanos, en el culto, nuestro culto es muy sinagogal, muy de los tiempos de Jesús, donde se reunían para leer una porción de la ley, escuchar la interpretación del maestro, cantaban unos himnos. Es muy sinagogal, muy al modelo que nosotros también lo hacemos hoy. Y la palabra ocupa un lugar central, fundamental. Y vamos a verlo aquí también en Lucas capítulo 4, versículo 31. ¿Están conmigo?
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, ¿verdad? En el sábado, verso 32. Y se admiraban ¿de qué se admiraban? De su doctrina. ¿Qué hacía el maestro? Les enseñaba enseñanza, doctrina, y sigue diciendo el verso 32, porque su palabra era con autoridad. Note en esos dos versículos, enseñanza, doctrina, palabra. Eso no es un accidente. El Espíritu Santo está haciendo énfasis en que una de las principales cosas que el Señor Jesús hizo fue enseñar. Es vital la enseñanza de la palabra. Ahora, Jesús está predicando una palabra, pero una palabra especial. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Claro, lo que pasa es que mientras Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo como embajador del reino de Dios, representante del reino de Dios, rey del reino de Dios. Entonces el Señor, Dios que se hizo hombre, estaba en aquella sinagoga predicando. ¿Usted puede imaginarse lo que era un culto con Jesús? ¡Wow! Lo maravilloso es que Él también está aquí. Un culto con Jesús, usted se imagina uno, vamos para la sinagoga porque Jesús está enseñando el sábado. Wow, ¿cómo era Jesús predicando? Ahora, dice que Él predicaba con una autoridad porque la palabra que Él traía del reino de Dios venía cargada de poder para cumplir aquello para lo cual había sido enviada. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces, cuando Jesús estaba hablando, Él estaba ministrando vida. Él estaba ministrando el espíritu de vida en la sinagoga. Ahora observe lo que pasa, versículo 33. Estaba en la sinagoga, Este no fue un milagro en la calle, como muchos, no. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. O sea, ese hombre gritó e interrumpió la enseñanza de Jesús. Yo les digo que yo quiero, cuando esté en el cielo, preguntarle a Jesús y decirle: Señor, dígame usted qué fue lo que enseñó en esa sinagoga. ¿Qué fue aquello tan poderoso que ese demonio no aguantó y tuvo que gritar? Ya no aguantaba más la predicación, no aguantaba más la enseñanza. La doctrina de Jesús venía con un poder y con una autoridad que ese demonio dijo: ¡ya! ¡Cállase o cállate! Sigamos leyendo. Versículo 34 dice que exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Sí observa algo? El versículo anterior nos dice que tenía espíritu de demonio, pero este dice que ellos hablaron diciendo déjanos, así que aparece en plural, entonces eran muchos o varios. Déjanos, le decían, verso 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Palabras en plural. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen al Cristo de la gloria. Ellos conocen a Dios y tiemblan. Y hay demonios temblando en el nombre de Jesucristo el Señor, porque Cristo resplandece en nosotros, Cristo resplandece en este lugar. Porque así como le digo con certeza que alrededor de nosotros hay ángeles, también se levantan espíritus inmundos. Entonces, dice ahora el versículo 35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué hizo Jesús? Lo reprendió y le dijo. O sea que la reprensión tiene que ir acompañada de palabras. ¿Usted cuándo utiliza la palabra reprender? Cuando usted le dice: ¡ay, qué niño tan grosero! ¡Repréndalo! Ese reprender va acompañado de autoridad. Usted no va a decirle: papi, mi cielo, cierre la boquita, no hable así, mi amor. Eso no es reprensión. Eso implica que va acompañado de autoridad, ¿verdad? Entonces, por favor, tratemos de imaginarnos a Jesús reprendiendo a ese demonio. Una vez un pastor se manifestó un demonio
Y dijo un pastor: no, 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 no le digan así, a él le falta ese amor. Y se fue, se puso a abrazarlo. Y el demonio se calmó. Pero no se fue. Y ellos: sí, con abrazos lo va a liberar, ¿o yo? Cuando Jesús andaba abrazando a los endemoniados, mire la Biblia, mire el Nuevo Testamento, mire los evangelios. Claro que es que él nunca echaba fuera demonios, esa es la otra, pues. El asunto también es que nosotros a veces como que naturalizamos la Biblia. Y cuando tú miras el ministerio de Jesús, yo amo eso de la palabra, que es tan sencilla. Cuando tú miras el ministerio de Jesús, esto era lo que Jesús andaba haciendo. Hermano, ¿usted se imagina lo que era estar en un culto del Señor? ¿Cómo sería eso? Algo maravilloso. Y ver que esto estaba sucediendo. Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Acuerde que primero estaba hablando en voz alta, él gritaba y luego lo derribó. Cierto que para nosotros eso como que es como mal visto, ¿no? Yo no sé cómo juzgarían hoy día un culto de Jesús. Porque si Jesús estuviera dando ese culto, eso se manifestaban demonios, sanidad para los enfermos, los demonios caerían allá. ¿Cómo sería eso? Pero entonces cuando nosotros queremos como el culto plano, que nada ocurra, entonces el poder de Dios no va a fluir igual. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Y si el Señor quiere a nosotros tocarnos yo no sé de qué manera, o sacarnos yo no sé qué cosa, de qué manera, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Lo importante es que salgamos bendecidos y ministrados. Versículo 36. Y todos estaban como maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces vemos que era una enseñanza o doctrina que iba acompañada de un poder sobrenatural. Es un mensaje espiritual que supera lo intelectual, que supera la capacidad de mi mente. Es algo que impacta mi espíritu, que trae transformación, que trae sanidad, que trae liberación. Miren ustedes cómo estaba ese hombre. Estaba en la sinagoga, yo no sé cuántos años llevaba escuchando sermones de los escribas y fariseos, pero ese hombre no había sido libre. Tremendo. Y estaba en la iglesia, estaba en el culto, ¿verdad? Pero cuando la palabra del Señor viene cargada como de ese poder, es una palabra que transforma, sana y libera para la gloria de Dios. De lo contrario sería una reunión así filosófica, histórica. Bueno, yo no sé, pero no estaría siendo una reunión para la gloria de Dios. Es una doctrina diferente, una enseñanza diferente. Y esto es muy interesante porque, listo, estamos hablando de Jesús. ¿Y qué de Pablo? Porque uno puede decir: no, pastor, pero es que al fin y al cabo era el Hijo de Dios, era Cristo, y cuando él hablaba irradiaba su gloria y los demonios no aguantaban. Pero la palabra de Dios dice que cuando Pablo enseñaba, él dijo: y ni mi predicación ni mi palabra era de humana sabiduría, sino con, dijo él, demostración del Espíritu y de poder. Así que ni la enseñanza de Jesús ni la enseñanza de Pablo eran enseñanzas que apuntaban al conocimiento, al intelecto. Era un mensaje que venía acompañado de poder del cielo para transformar los corazones y salvar a los pecadores. Y es la palabra que nosotros debemos anhelar. Entonces vamos a ver ahora en segundo lugar. Yo a este segundo lugar le puse este subtítulo: el Señor Jesús sana las familias. El Señor Jesús sana la familia. Y nosotros podemos decir: pastor, pues pero estamos orando por sanidad. ¿Qué tiene que ver eso con las familias? Vamos a leer y ahora me explico. Lucas 4, versículos 38 y 39. Dice el verso 38: entonces Jesús se levantó y salió ¿de dónde? De la sinagoga, y entró en casa de Simón, el que luego se llamaría Pedro.
La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Qué hermoso es tener presente que cuando Jesús llega, Él transforma todas las cosas. Aquí había una familia que tenía una persona enferma. Y dice la Biblia que no era cualquier fiebre, era una gran fiebre. Y Jesús llega a la casa de Simón y es también de destacar que dice que le rogaron por ella, o sea, intercedieron por ella. La familia de Simón, pues precisamente nos representa una familia que tiene problemas. En este caso, problemas de salud. Yo le puse a eso, el Señor Jesús sana a las familias, porque hay familias que pueden estar heridas, familias que pueden estar enfermas. Hay familias donde se perdió la armonía, donde se perdió la unidad, donde se perdió esa tolerancia, donde nos hablamos a los gritos. Familias donde el diablo ha venido levantando muros de indiferencia, dureza de corazón. Son familias que necesitan sanidad. O parejas donde el esposo está ofendiendo y lastimando a su esposa, provocando heridas en el corazón de su esposa. Esposas que están ofendiendo y lastimando a su esposo, provocando heridas en su corazón. Son familias que necesitan sanidad. En una ocasión una hermana estaba enferma, ella cristiana, años en el Señor, y oraba por su sanidad, clamaba a Dios y asistía a los servicios de sanidad. Cuando habían cruzadas ella iba y nada que recibía sanidad. Así que le pidió el favor a otra hermana que se uniera con ella a orar y que el Espíritu Santo revelara qué estaba pasando porque no había sanidad. Y el Señor reveló que ella no recibía sanidad porque ella no había perdonado a su esposo. Su esposo le había sido infiel años atrás, pero ella no había podido perdonar de corazón a su marido. Entonces a veces hay enfermedades que están ligadas a una herida del corazón, a un dolor del corazón. Y miren ustedes cómo eso en el corazón, aquello que no ha sido sanado, luego somatiza en una enfermedad. Entonces van al médico y no son los exámenes que usted se imagina y nada. Pero lo maravilloso de esto es que nuestro médico se llama Jesucristo el Señor. Y que Él, hermanos, conoce lo profundo de nuestro corazón, conoce lo que está por allá escondido en nosotros. Él es nuestro sanador perfecto porque todo lo sabe. Tal vez hasta esa pepita de cáncer que se está formando por allá entre los pliegues del intestino que no lo ve nadie, pero Dios sí lo sabe y Él es nuestro perfecto sanador. El Señor quiere también venir y sanar el corazón herido, esas heridas que a veces hasta son desconocidas por nosotros. Porque hay heridas y traumas y rechazos que vienen, hermanos, desde el vientre de la madre. Es más, desde el momento de la concepción. Dios sabe. Y Él es nuestro perfecto sanador. Dice entonces que en esa casa había una enfermedad. Y ellos rogaron, versículo 39, dice, e inclinándose hacia ella. Yo creo que Jesús se inclina esta mañana sobre este lugar. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Oiga, ¿él qué hizo también? ¿Sí ve que Jesús andaba reprendiendo? Ya lo leímos en la sinagoga, ¿no? Que reprendió al demonio. ¿Y aquí qué fue lo que reprendió? La fiebre. La fiebre. Jesús siempre estaba reprendiendo las obras de las tinieblas. Reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. ¿Qué debo hacer cuando el Señor me levanta? ¿Qué debo hacer cuando el Señor me sana? ¿Qué debo hacer cuando el Señor me libera? Servirle. Entonces vemos aquí una familia que estaba enfrentando una crisis y Jesús vino para traer sanidad. Que sea esta mañana también una oportunidad para que usted ore por la sanidad de su casa, por la sanidad de su... Yo no sé, una pregunta, no va a levantar la mano ni me conteste. ¿Qué tanto ora usted por la sanidad del corazón de su esposo?
Pastor, yo le digo todos los días que el corazón de él es duro como el de una piedra. No, no. Ore por él para que el Señor lo sane. ¿Cuántos esposos oramos por la sanidad del corazón de la esposa? Y ponernos delante del Señor y decirle: Señor, trae sanidad al corazón de ella, que en ella fluya el carácter de Cristo, que en ella fluya el carácter del Espíritu Santo. Si usted hace eso, usted va a notar que ella alega menos. Pastor, hable de su testimonio. No, porque me regañan. No, es la verdad. Cuando un esposo o una esposa empieza a orar por el cónyuge, empieza a orar, Dios empieza a trabajar en su pareja. Dios empieza a trabajar. Porque Dios es el que sana y transforma los corazones. No importa con qué corazón lleguemos a los pies de Jesús. Número 3. Y destaco allí la palabra diversas, porque es que así literalmente lo dice la Biblia. El Señor Jesús sana las diversas enfermedades. Lucas capítulo 4, versículos 40 y 41. Dice el versículo 40: al ponerse ¿qué? El sol, o sea que el día ya estaba empezando a terminar. Hablamos como de las 6 de la tarde, ¿cierto? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Déjenme allí un momento, porque es que este día es maravilloso. Este día de Jesús es espectacular. Qué bueno uno haber estado ahí entre los 12, ¿no? Caminando con el Señor, viendo el ministerio del Maestro. Entonces el Señor se levanta esa mañana, madruga a orar, porque el Señor se levantaba muy temprano siendo muy oscuro, y se iba a orar. El Señor estaba horas en comunión con su Padre Celestial, y después de la oración entonces se reúne con los discípulos y se van para la sinagoga, como acabamos de leer, en la ciudad de Capernaum, donde Jesús tenía su residencia cuando ya empieza el ministerio. Entonces se va para allá, para la sinagoga, y comienza a predicar. Y está predicando en el poder del Espíritu Santo. Se manifiesta ese demonio. El Señor le ministra liberación, lo echa afuera. Todos en la sinagoga se admiraban. ¿Qué es esto? Impresionante. Terminan el servicio y el Señor se va para la casa de Simón, o sea, Pedro. Cuando llega allá le dicen: maestro, qué pena con usted. Yo sé que usted llegó a almorzar, pero qué pena con usted. Es que está enferma la suegra. Tiene una gran fiebre, Señor. Entonces él fue, se inclinó, puso la mano y la ministró. Y estaban en eso del almuerzo, ya por la tarde, porque se extendió la tarde, ¿no? Entonces estaban allí conversando, cuando la gente empezó a enterarse que en esa casa estaba Jesús. Estaban en la casa de Simón. Y entonces están allí cuando empieza a llegar la gente. Y eso, hermanos, era una multitud alrededor de la casa de Simón donde estaba Jesús. Y lo digo porque en ocasiones, recuerden ustedes que en una ocasión les tocó abrir el techo para bajar un paralítico, porque era tal la gente que nadie daba el puesto, hermano. Nadie se corría un poquito: oh, me corren y me quitan mi puesto. Y yo voy para adentro, yo voy por Jesús, yo quiero que el Señor me toque, que el Señor me sane, que el Señor haga algo. Así que hay que pecado con él, pero yo no me muevo. Entonces se unieron unos amigos y dijeron: vamos a meterlo por el techo, ¿cierto? Y abrieron y lo bajaron, dice la Biblia. Entonces yo creo firmemente, porque ahora vamos a leer la palabra, muchos, había tanta gente alrededor de la casa, y entonces le dijeron: maestro, esto, hay una cantidad de gente afuera, y ¿sabe qué, maestro? Le han traído enfermos con diversas enfermedades de todo lugar. Entonces, por favor, imagínense usted ese auditorio, ese escenario, gente enferma, algunos con dolores internos, otros que se notaba su enfermedad en el exterior, otros que de pronto no se podían desplazar, otros que los cargaban, venían con diversas enfermedades. ¿Usted no ha visto que en la actualidad son tantas las enfermedades que hasta ni tienen nombre? Son enfermedades extrañas. Otras se llaman enfermedades huérfanas, sin papá ni mamá. No se conoce el origen, huérfanas. No se conoce el origen. Es más, tienen dificultades para caracterizarlas y entonces no tienen nombre. Entonces, huérfanas, NN. Esas enfermedades son tantas. Lo hermoso aquí es que no importa cómo se llame la enfermedad, Él sana todas las enfermedades.
Así que cuando la Biblia dice diversas enfermedades, a mí me cautivó eso, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo era ese auditorio y esa cantidad de gente? Pero la Biblia dice al final del versículo 40, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, imagínense por favor la multitud y Jesús poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Y Jesús diciendo, permiso, corres un poquito, gracias, tengo que llegar allá. Toca las manos de todos. En otros pasajes de la Biblia dice que la gente se apretaba para tocarlo a él, para que las enfermedades cayeran sobre él. En otras ocasiones procuraban tocar su manto porque si lo tocaban quedaban sanos. Yo voy a hacerle una pregunta. ¿En qué nivel está su fe hoy para tocar a Jesús? Piensa en eso, porque yo creo que Jesús está aquí. Y yo creo que el Señor responde a nuestras oraciones. Clama a mí, yo te responderé. Y hemos estado clamando por la presencia de Jesús. Y yo creo que el Señor está aquí. Y por eso nos permitió esa visión, diciendo, yo estoy aquí. Y mi reino está aquí. Así que yo le pregunto, porque le quiero decir una cosa. Lean la escritura y muchas veces a Jesús lo seguían multitudes, pero no todos en la multitud eran sanados, porque muchos de ellos eran espectadores. Otros venían con un corazón dispuesto y le decían, Señor, yo quiero que me sanes. Yo no me voy hasta que no te toque. Y es muy importante que usted tenga esa actitud de fe hoy, que usted se determine que no sale de este lugar sin la bendición de Dios, sin el toque del Señor. Y a Dios le gusta esa fe, a Dios le agrada esa actitud. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces había multitudes de enfermos, el Señor los tocaba a cada uno. Mire lo que dice ahora el versículo 41. También salían ¿qué? ¿De cuántos? De muchos. Oiga, de muchos. ¿Cuántos serán muchos, hermano? 20, 40, 60, 100, muchos. Porque es que yo 7 no los llamo muchos. Entonces imagínate, siga por favor, yo recurro a su imaginación, siga usted considerando cómo era ese auditorio, ese culto con el maestro. No, eso era una maravilla. Estar en un culto de Jesús era lo último. O sea, uno no se podía perder un culto. Por eso los discípulos estaban siempre allí. Imponen las manos sobre cada uno de ellos sanando. Y ahora dice, bueno, vamos ahora con los endemoniados. Y la Biblia dice que muchos salían demonios de muchos, eran muchos demonios. ¿En dónde estaban ellos? En la casa de Simón. Y ahí estaba Jesús. Y ellos habían venido al Señor. Y el Señor empieza a ministrarles sanidad y liberación. Verso 41. También salían demonios de muchos, dando voces, esto es gritando, y decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Por qué Jesús no les dejaba hablar? Porque aquel momento no era el tiempo para manifestarse como el Mesías redentor de Israel, sino como el siervo sufriente que venía a morir en la cruz del Calvario. Y así tenía que cumplirse esa primera etapa. Pero los demonios no se aguantaban. Yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Imagínate, lo conocían más los demonios que los mismos escribas y fariseos. Y el Señor los liberaba y sanaba de diversas enfermedades. Así que nosotros debemos estar dispuestos para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Nosotros orábamos y en la oración le decíamos al Señor, Señor, sana las enfermedades que son desconocidas, pero también destruye esas cadenas y esas ataduras espirituales que son antiguas. Porque la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice en Lucas 4, cuando Jesús estaba empezando su ministerio, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para liberar a los cautivos, para predicar las buenas nuevas,
para dar libertad a los oprimidos, para sanar a los ciegos, para sanar el corazón quebrantado. Entonces uno mira y dice: Dios mío, el Señor vino a liberar a los cautivos, a sacar a los cautivos de la cárcel. Pero ¿cuál cárcel? Jesús nunca fue a una cárcel romana a sacar judíos. Entonces hablamos de cárceles espirituales. Entonces cuando Él llegó a la casa de Pedro, eso vino un poco de gente que venía con cautiverios, que venían con cadenas, que venían con ataduras. Y hay cadenas que son viejas. Pastor, en lo espiritual también sí. Hay cadenas nuevas y cadenas viejas. Hay cadenas que son ancestrales. Cadenas que pasan de generación en generación. Y los miembros de aquella familia viven con cadenas que arrastran. Son mohosas, grandes, viejas. Atando la familia, atando a los hijos. Y a veces nosotros creo que somos indiferentes a esa realidad. Y a veces con nuestra negligencia permitimos que el enemigo oprima nuestra familia. Pero el Señor, ¿qué dijo? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Nosotros no sanamos, el que sana se llama Jesucristo. Por eso el Señor dijo: en mi nombre. Es en virtud de lo que el Cristo de la gloria hizo. Entonces no se trata de nuestras virtudes, sino de que creamos en todo lo que el Señor Jesús logró en la cruz del Calvario. El Señor echó fuera muchos demonios en aquella ocasión. Y llegamos al punto número 4, hermanos: el evangelio del reino de Dios. Como ustedes saben, la palabra evangelio significa buenas nuevas o nuevas noticias. El evangelio del reino de Dios. Entonces Jesús vino como un embajador. De hecho, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Él vino como un embajador para hablar ¿de qué? Del reino de Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestro país el embajador de Estados Unidos, ¿de qué habla él? De Estados Unidos. Y él habla de los beneficios de Estados Unidos. Él habla de las virtudes de los Estados Unidos. Él es un representante de ese gobierno o reino en Colombia. Entonces habla de los Estados Unidos. Y claro, como embajador, pues él va a hablar de los beneficios, del poder de Estados Unidos. Usted se ha visto a través de los medios de comunicación la cantidad de personas que llega a la frontera con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. ¿Se ha visto esa cantidad de gente y las condiciones en que están? Entonces los entrevistan y les preguntan: ¿y usted por qué ha hecho todo esto? Que yo vengo no sé de dónde, a pie, en qué, ¿sabe qué condiciones? No, es que yo quiero entrar a Estados Unidos porque yo quiero buscar un nivel de vida mejor para mi familia, una educación mejor para mis hijos. Hermanos, si están dispuestos a dar la vida, porque ustedes saben que mucha gente muere en ese proceso, ¿verdad? Cuerpos tirados, he visto documentales, cuerpos tirados en el tapón del Darién. Gente dispuesta a dar su vida para buscar ¿qué? Los beneficios de un gobierno o reino llamado Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo, Dios, se hizo hombre entre nosotros y vino para hablarnos del reino de los cielos. No de Estados Unidos, no. Él vino a hablarnos del reino de los cielos. Muchas veces, ¿cuánto se lucha para lograr la ciudadanía de Estados Unidos? Vea, hermano, usted no le costó nada y ya es ciudadano del reino de los cielos. Yo pensé que usted creía eso como a fuerza, hermano. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Y todo ciudadano tiene derechos. Ustedes saben, si han escuchado con toda esta situación, este tema que está tan expuesto sobre migración, que cuando están ilegales se enfrentan muchas dificultades. Pero cuando son ciudadanos, nosotros no somos ilegales en el reino de Dios, somos ciudadanos. Y sabe, hermano, ¿y sabe por qué somos ciudadanos? De nacimiento, porque nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús.
Entonces pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos derecho legal a todos los beneficios del reino. Todos los beneficios del... Entonces Él vino, y qué maravilla, que una de las cosas que hizo fue ministrar sanidad y liberación, diciendo: estos son parte de beneficio del reino de Dios. Por eso dijo: si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay cadenas. En el reino de Dios no hay enfermos. En los cielos no se vive eso. En el reino de los cielos ni siquiera hay tinieblas. Yo les he compartido una y otra vez porque me impactó escuchar el testimonio de esos jóvenes en el cielo, cuando iban caminando y Jesús iba delante de ellos, y uno de ellos miraba para atrás, miraba para adelante, se movía y no veía. Entonces Jesús le preguntó: ¿qué buscas? Y él dijo: busco mi sombra. Y él dijo: aquí en el cielo no hay tinieblas. No hay tiniebla alguna. Entonces Jesús vino y dijo: voy a manifestar entre ustedes el reino de Dios. Por eso creemos firmemente que los cielos tienen ventanas abiertas sobre este lugar, y que ahora entonces nosotros nos tenemos que apropiar de eso que el Señor nos quiere dar. Miren conmigo por favor allí, Lucas 4:42 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, ¿qué hacían? Le detenían para que no se fuera de ellos. Jesús, no te vayas, no te vayas. Camine, que le tenemos desayunito calentado, frijoles con carne, camine. Ven, no se vayas, maestro, no, quédese con nosotros, maestro, no se vaya, por favor. Ellos querían tenerlo entre ellos. Y hoy le pedimos a Jesús que no se vaya de nosotros. Le pedimos a Jesús que ame esta casa, que tome esta casa como morada suya, que podamos contar con su presencia todos los días, porque amamos su presencia. Él es la razón de ser de esta reunión. Cada vez cuando yo tengo que venir por algo, yo llego allí y me paro y yo miro: esto sí quedó muy bonito, así con la sencillez que hay. Esto sí quedó muy bonito. Pero ¿sabe, Señor? Lo que embellece este lugar es su presencia. Porque si usted no está, Señor, puede ser lo más lindo, puede ser las mejores luces, el mejor sonido, la mejor batería, el mejor piano, y hasta que salga un humo por debajo y nos levante y yo no sé qué más cosas, si el Cristo de la gloria no está, hemos perdido el tiempo. Porque la razón de ser de nuestra vida y de toda iglesia se llama Jesucristo el Señor. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Qué frase tan linda, memorice eso: el evangelio del reino de Dios. Porque ahí no dice que él vino a predicar el evangelio de salvación. ¿Sí nota eso? Él no vino a predicar el evangelio para perdón de pecados, que es parte, sí, yo lo sé, claro. ¿Qué fue lo que Jesús vino a predicar? El evangelio del reino de Dios. Él vino a decirles: así funciona el reino. Y todo esto lo tiene el Padre para ustedes. Y antes de que lleguen allá, vamos a empezar a ministrar eso. Y te ministraba sanidad, liberación. Dice: evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Cuando el Señor Jesús salía de una ciudad a otra, y también él iba a predicar a las aldeas, ¿no? Las aldeas eran como caseríos que se formaban alrededor de las ciudades. Entonces el Señor iba a predicar en las ciudades, iba a predicar en las aldeas. Y cuando el Señor se trasladaba de un lugar a otro, le salían ciegos, cojos, paralíticos, leprosos. Le señalan en cuello y le decían: Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y el Señor los ministraba sanidad, liberación. Era maravilloso lo que Jesús hacía. Y yo creo, hermanos, que el Señor Jesús sigue haciendo eso hoy día. Y por eso les traje este versículo acá, esta última diapositiva, que dice: Jesucristo es el mismo
ayer y hoy y por los siglos. Por eso estoy completamente seguro que así como Jesús andaba por las calles de Capernaum, está también aquí entre nosotros para andar por entre esos pasillos, ministrando. Y así como se inclinaba y tocaba a la gente y ministraba a los enfermos, Él está aquí para ministrarnos. El asunto, hermanos, es que lo creamos y que lleguemos a un momento donde levantemos nuestra voz como esos leprosos, que a la distancia, imagínate cómo gritaban, porque dice que a la distancia, cómo le gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En otros casos dice que una mujer le pedía al Señor liberación y el Señor no le respondía palabra. ¿Recuerdan? La mujer sirofenicia. Pero ella insistió hasta que el Señor le concedió el milagro. ¿Qué quieres tú de Jesús hoy? Piense por un momento, porque yo creo que el Señor está en este lugar. Y ojalá y que nosotros tengamos un ferviente deseo y decirle a Jesús: Señor, tócame, tócame. El toque de Jesús es impresionante.